Buenos días, el día de ahora vamos a ver un nuevo tema, el cual es la tabla periódica. Este nos va a ayudar para conocer lo que es parte de algunas composiciones químicas, cuántos, más que todo, compuestos químicos existen, cuántas reacciones químicas podemos identificar gracias a lo que es la tabla periódica. Dentro de esta, más que todo, vamos a ver a lo largo de esta semana cómo es que está dividida, en qué consiste, cuáles son sus componentes dentro de los que son los compuestos y cómo eso nos va a ayudar ya sea a conocer lo que hay en el entorno, ¿verdad? Cómo varias sustancias se obtienen al combinar ciertos componentes y lo vamos a identificar por medio de la tabla periódica. Sabemos que la tabla periódica más que todo pues tiene elementos y que estos pues tienen a disposición lo que son los elementos químicos en forma de que en la tabla periódica más que todo están ordenados por número más que todo atómico y que esto quiere decir que tienen número de protones. Dentro de eso también pues su configuración de electrones y también sus propiedades químicas. También estos están ordenados más que todo por la tendencia en sí, más que todo tendencias periódicas, que los elementos o comportamientos similares de la misma columna, es decir, están divididos por columnas, ¿verdad? Por la columna que sea, ya sean, como más adelante lo vamos a ver, los metales, los no metales, todos estos están divididos por factores también, por las columnas. Dentro de esto también parte de un científico que estudió parte de lo que era la tabla periódica fue Theodore Bentley, que pues más que todo pues describió lo que era la tabla periódica y que decía que más que todo son la química dentro de esta tabla y que pues más que todo esta teoría evolucionó en lo que era la biología, ya que pues más que todo sucedió dando un concepto en la gran cadena de los conceptos de la tabla periódica y de las leyes también de la termodinámica. Ya sea en la física clásica, en la física pues actual. Entonces todo esto influyó para dar nuevos resultados o definiciones de la tabla periódica. A finales de la tabla periódica también se genera lo que son más que todo denominados periodos o columnas que tienen grupos y que algunos grupos tienen nombres, así como lo que por ejemplo el grupo 17 que es más que todo los grupos de los halógenos y que estos más que todo están divididos por 18 de los gases más nobles más conocidos. La tabla periódica se divide también en lo que es cuatro bloques con los que algunas propiedades químicas son similares. Es también debido a que muchas composiciones pues están ordenadas en sí y que se pueden utilizar en la tabla para obtener más que todo lo que es las relaciones entre las propiedades de los elementos y lo que es también más que todo las propiedades o pronosticar lo que son las propiedades de elementos nuevos, aunque todavía no hayan sido descubiertos o sintetizados. La palabra más que todo, la tabla periódica, pues propicia a lo que es un marco útil, a lo que identifica para esta analizar un comportamiento químico y que esta es ampliamente utilizado en la química y en otras ciencias. También otro teórico que ayuda a conocer un poquito más de la tabla periódica es Dmitri Mendeleev. Él publicó en 1869 más que todo la primera más que todo versión de la tabla periódica, que fue ampliamente reconocida. El desarrollo para ilustrar lo que fue la tendencia de la tabla periódica, pues más que todo manejaba las propiedades en sí de lo que eran los elementos. Dentro de esto también conocidas como el ordenar los elementos basados en las propiedades químicas. Dentro de eso también se encuentran varios teóricos como lo que es Julius Lothar Meyer, que él más que todo parte de lo que eran las propiedades físicas
o químicas, y que pues más que todo trabajó y se preparó para llevar a cabo lo que es un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos. También pues pronosticó lo que eran algunas propiedades como los elementos que aún no habían sido descubiertos. Entonces él iba descubriendo más elementos químicos y que iba agregando a la tabla periódica. Lo cual también anticipó lo que es más que todo lugares de la tabla periódica, y que posteriormente también demostró que la mayoría de las predicciones que eran correctas, y cuando ya descubrieron otros elementos químicos, ¿verdad? Entonces ya la distribución de la tabla periódica ya se había hecho más grande y había más compuestos, más elementos. La tabla periódica de Mendeleev pues ha sido también desde entonces ampliada y mejorada para descubrir nuevos, más que todo, elementos químicos. Dentro de esto también pues el desarrollo también de los nuevas teorías para explicar también el comportamiento químico, y que la estructura también actual más que todo fue diseñada por Alfred Wegener, que él fue a partir de la versión de Mendeleev, es decir, él tomó parte de Mendeleev para llegar a una versión actual de la tabla periódica, y que existe además pues otros arreglos de las tablas periódicas mediante se da a lo largo del tiempo a diferentes también resultados y propiedades que según el uso pues se quiera dar, ¿verdad? O a lo que quiera llegar, por ejemplo, si es a la geología, a la didáctica. Entonces todo eso depende de los compuestos. Mediante los teóricos iban investigando, pues si ellos querían investigar una parte, por ejemplo, más que todo lo que es el ecosistema, ya ellos identificaban nuevos componentes. Si identificaban lo que es, por ejemplo, lo que es el medio ambiente, ya otros componentes. Entonces, esto iba englobado en sí, ¿verdad? También, como les mencionaba, la geología, la zoología, entonces todos los componentes que lo estudian dentro de estas ramas. También se ha descubierto más que todo o sintetizado que los elementos de un número atómico, por ejemplo, lo que es el 1, que es el hidrógeno, pues al 118, que es el organezón, pues más que todo esos elementos o símbolos fueron oficialmente publicados el 28 de noviembre de 2016, y que los primeros pues 94 existen naturalmente, aunque algunos solamente más que todo se encuentran en cantidades pequeñas, y que fueron más que todo sintetizados en laboratorios antes, y que esos se encontraron más que todo en la naturaleza. Dentro de ese también los elementos encontrados pues tienen números atómicos de ciertas cantidades que van desde el 95 hasta el 118, y que estos solo han sido sintetizados en la naturaleza y también en tiempos pasados, ya que actualmente no se ha estudiado más elementos para poder agregar a la tabla periódica, y no se ha investigado más para crear nuevos elementos atómicos pues más altos, ¿verdad? Como lo que ya fueron estudiados con anterioridad. Dentro de la tabla periódica, pues más que todo la historia que engloba dentro de esta más que todo está relacionada con varios aspectos, como el desarrollo de la química y de la física. Por ejemplo, el descubrimiento de lo que era la tabla periódica, el estudio de lo que son las propiedades comunes, y la clasificación de los elementos también pues genera lo que es dentro de la historia, y que también la noción de lo que hay una masa atómica inicialmente denominada peso atómico, que eso ya lo vimos en temas anteriores. Y posteriormente también pues que fue y se descubrió que también hay un número atómico. Dentro de esto también las relaciones entre la masa atómica y lo más que todo el número atómico, y que estos tienen propiedades periódicas dentro de los elementos y las apariciones de nuevos elementos químicos. El descubrimiento de la
tabla periódica, aunque en algunos elementos, pues como lo que es el oro, la plata, el cobre, el plomo, el mercurio, pues se genera dentro de lo que es mercurio, pues más que todo eran conocidos como lo que se descubrió más que todo por el alquimista Heiner Brand, y que esto lo descubrió más que todo el fósforo, y que consideró más que todo numerosos elementos que eran bastante importantes en su época, y que al final pues fueron descubriendo lo que eran los gases con el desarrollo de la química, y que estos también pues identificaron lo que era el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, y también se consideró en esos años que la nueva concentración en lo que eran elementos, pues más que todo que condujo a lo que más adelante fue Anthony Lavoisier a escribir su famosa lista de sustancias similares, pues donde también aparecían 33 elementos nuevos, y que la aplicación de estos pues más que todo era una pila eléctrica al estudio de fenómenos en sí, que eran por ejemplo los metales alcalinos y los alcalinoterrenos. Entonces sobre todo, más que todo, pues describía lo que era el trabajo de David en 1830. En ese entonces ya se conocían 55 elementos, y posteriormente pues la invención de lo que era los espectroscopios, que son como los pequeños electroscopios, pero con mayor intensidad, ya que ya se podía conocer unos elementos con mayor conocimiento, ¿verdad? Entonces gracias a eso se descubrieron muchos elementos nuevos, y que ellos fueron nombrados por el color de sus líneas espectrales, como por ejemplo características como lo que es el celcio, el talio, también el rubidio, y otras investigaciones que también al proceso de las radiaciones que llevaron al descubrimiento de más que todo, una cascada de elementos que llevaron al descubrimiento más que todo, pues, de estas sustancias, y que si eran artificiales, y que estas se sintetizaban y tenían más que todo un periodo de vida estable o muy corto, hasta alcanzar la cifra de 18 elementos en ese entonces. También se dominó oficialmente por la IUPAC en noviembre de 2016 esos 118 elementos, que más que todo la IUPAC es un grupo de trabajo que tiene como miembros las sociedades nacionales químicas. Entonces ellos pues eran la autoridad, o son la autoridad en reconocer el desarrollo de las estadísticas denominadas los compuestos químicos. Entonces ese tipo de sociedad ya más que todo reconoció a estos 16 elementos dentro de la tabla periódica. Pues dentro de eso también, a lo largo del tiempo y del origen de la tabla periódica, pues lógicamente un requisito previo y necesario para la construcción de la tabla periódica, más que todo, era el descubrimiento de un nuevo o suficientes elementos individuales, que esto más que todo pues hicieran lo posible para encontrar por ejemplo, algunas pautas en comportamientos químicos y sus propiedades. Durante los siguientes siglos, que se fueron adquiriendo la mayoría de conocimientos químicos sobre sus propiedades, así como descubrimiento como nuevos elementos, pues más que todo se fue descubriendo elementos pues más variados. Dentro de eso también, pues la ciencia griega también juega un papel muy importante, ya que esta pues apareció a lo largo de la noción, y pues al conocer lo que no se había más que todo descubierto, y que existió en ese entonces un consenso
de más que todo de respetar o de controlar lo que eran los elementos químicos anteriores y que también condujo a lo que eran un desarrollo, una consolidación de lo que son los elementos actuales. También otro teórico científico que ayudó bastante fue Robert Boyle por su famosa frase que el químico pues denominó lo que eran elementos que es en ciertos cuerpos primitivos y simples no se están formados por cuerpos ni uno ni otro, sino que están más que todo pues por ingredientes y que esto y más que todo indefinidamente se resuelven o terminan con los últimos cuerpos de igual manera mixtos, que esta en realidad pues la frase pues más que todo que describía Robert Bowley y que describía los cuatro elementos aristotélicos dentro de la tabla periódica y que estos tenían también una afinidad dentro de lo que era el modo de entender la composición química, al parecer claramente, puesto que Lavoisier en su obra Tratado de Elementos Químicos desarrolló o describió todos los conjuntos, más que todo las diferencias de unas sustancias de las conocidas hasta el momento entre los elementos químicos, los cuales más que todo eran las propiedades y cómo estas pues más que todo aliarlas entre sí, el descubrimiento de las grandes cantidades de elementos nuevos, así como el estudio también de las propiedades en sí, de lo que son las composiciones, pues dentro de las composiciones de los elementos químicos y que estos manifiestan más que todo el buscar algún tipo de clasificación de la tabla periódica. Puesto que la tabla periódica más que todo se ha convertido en lo que es una pieza común en nuestra vida, ya que en ocasiones ha sido protagonista de lo que son discretos, pues más que todo pues números de descripciones dentro de los que son los componentes y de lo que hemos estudiado a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el agua, cómo está compuesta, entonces todos estos compuestos químicos pues nos ayudan a conocer más que todo la composición de estas, mostrando también afinidad a lo que es más que todos los compuestos químicos y que pues estos tienen más que todo descubierta y fue descrita por como se los mencionaba Mendeleev y que esto también pues describía lo que eran los elementos en la tabla periódica. Como ya se los mencionaba Anthony Lavoisier, se fundó lo que hoy más que todo, o él es el que fundó lo que hoy se conoce como la química moderna en 1789, los elementos en donde definió lo que son más que todo los mismos materiales que pueden más que todo descomponerse y que esto pues permitió a que Mondeleu y otros científicos pues elaborasen una lista más que todo de elementos verdaderos, que son 33 sustancias elementales en ese entonces. De este modo pues forma lo que es y tras de intentar lo que es el descubrimiento de nuevos elementos químicos pues se había crecido y esto más que todo de igual manera la necesidad de organizar a lo que es pues a su vez la noción de los átomos y que esto planteó la cuestión de representar lo que Jacob pues en 1813 comenzó a clasificar especificando las letras para los elementos químicos conocidos como por ejemplo la H que es el hidrógeno, la C para el carbono, la O para el oxígeno y para aquellos que no coincidían con la inicial añadida según la letra al nombre, según la primera letra, así era en algunos nombres, pero como vemos en la tabla periódica no son todos así. Por ejemplo, para más que todo en algunos sí, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el Ca, que es el calcio, el Cl, que es el cloro,
y el Cr para que lo que es el cromo, pero para algunos que no son así es porque su nombre está escrito en latín, entonces por eso sus letras iniciales no coinciden, ¿verdad? Pero está porque está escrito en latín. Una década después de lo que más que todo congresó un científico llamado Crassus Rev en 1860, fue el primer más que todo que identificó en un congreso internacional de la química del mundo que aparecieron múltiples clasificaciones y que eso también pues tuvo independencia en otros tipos de elementos y que eso también pues el Congreso permitió que otras cosas a aclarar lo que eran más que todo las masas atómicas y que ayudó que identificaran los elementos y algunos u otros elementos para cual los elementos no habían sido aún descubiertos. De igual manera, más que todo, otro científico teórico que dedicó su vida a estudiar fue Alexander Emilio, pues en 1862 fue también el primero en representar o presentar lo que era la tabla periódica de los elementos y que introdujo más que todo los símbolos del 24 y de ellos en espiral alrededor de lo que era un cilindro vertical a las alturas proporcionales a las masas atómicas dentro de estos que formaban en sí lo que eran pues más que todo alturas proporcionales y que poseían también propiedades semejantes y que estos más que todo se quedan o forman más que todo impresiones que hicieron ahí al inicio de cada hallazgo, ¿verdad? Cada hallazgo significó nuevos compuestos químicos y nuevos elementos. Por otro lado, John Alexander Reiner en 1863 ordenó los elementos conocidos de menor a mayor masa atómica, observando cada octavo que era similar al primero. De esta manera postuló una ley que se llama la ley de los octavos, afirmando que cada octavo elemento, más que todo comenzaba a lo largo de lo que es, pues más que todo, una octava musical, una nota musical se le llamaba a él. Dentro de eso también comparaba lo que era la literal ciencia con la música e hizo que tuviese más en cuenta desde los círculos científicos más relevantes. Dentro de esto también hizo pues la comparación o la afirmación de estos desde su teoría similar y haberlas ordenado también alfabéticamente. Ayudó para que describir también los elementos químicos que aún no se habían descritos. De igual manera, en 1868, Julius Meyer, pues más que todo él observó lo que eran las propiedades físicas y su relación con las masas atómicas. Dentro de esto también identificó lo que era la tabla periódica de 16 columnas. No obstante, también pues publicó lo que ya había sido más que todo descrito o aparecido dentro de lo que era la descripción de Dmitri Mendeleev. Entonces se lo describió más que todo a su forma de ver y lo publicó. Mendeleev nació en Siberia en 1834 y siendo el menor de 14 hermanos, pues su madre pues más que todo era conocedora de una gran inteligencia y decidió que su hijo debía formarse adecuadamente de esa manera y que él y su madre más que todo recorrieron miles de kilómetros desde Siberia hasta Moscú, donde fue rechazado más que todo en la universidad y que posteriormente la Universidad de San Petersburgo, pues donde más que todo consiguió una beca para estudiar ciencias. Siendo el estudiante en la universidad, Mendeleev mostró lo que era un gran interés hacia la clasificación del mundo natural, observando lo que eran las plantas, los minerales, animales, que habían sido clasificados, sin embargo, los elementos que no habían podido más que todo ser agrupados en cierto modo eran algunas propiedades físicas, quedando elementos como lo que es el uranio y difícilmente pues relacionados con restos de los elementos.
En 1869 aparecía lo que era la tabla periódica de Mendeleev, y que esto pues tras 20 años desde que comenzara a ingresarse la clasificación de los mismos, el autor relataba lo que notaba en sí las propiedades de estas fichas, y que esto durante los largos de viajes a través de Rusia dedicaba pues más que todo su tiempo a encontrar y ordenar estos elementos, y que en 1868 más que todo consiguió lo que era organizar, tres grupos de elementos, como lo que solamente tenía más que todo tres grupos con sus números atómicos, y que esto ayudó a observar en función de lo que era la masa atómica, estableciendo lo que existía también una tabla periódica entre ellos. Es así como Mendeley, pues más que todo, se puso a rellenar la primera tabla periódica como un crucigrama. De hecho, pues se movían cálculos y se inducían lo que era la tabulación de una 30 o menor masa atómica, y que esta al observarse pues tenía repeticiones de propiedades cada 8 elementos, dejándose también guiar por la valencia de cada uno de los que les permitió a la larga la tabla periódica. Cada hilera, la tabla comenzaba con los hidrógeno solo, y seguían dos periodos de 7 elementos cada uno, y continuaban con dos de 17 elementos cada uno. En 1871 Mendeley pues dio un paso más a un acto pues que era superior a lo que ya había hecho con anterioridad, que era pues más que todo dar fin de mantener las valencias y las propiedades similares de los mismos elementos. Dejó que los espacios vacíos entre las columnas pues indicaran lo que pues más que todo o se trataba a ningún fallo en la tabla, sino que se trataba de huecos destinados a los elementos que aún no habían sido más que todo descubiertos. De igual manera, pues fue capaz de describir lo que eran las propiedades que llegarían en aquellos años, o que aún no habían sido pues hallados, y que eso también es su primer momento, no se tomó en cuenta en las consideraciones de Mendeleev. Sin embargo, dentro del desarrollo que descubrió estaba el ECA aluminio, y que esto fue descubierto en años más tarde en el químico francés Paul Lecomte, el cual llamó Galileo. Pues la exactitud más que todo de las predicciones de Mendeley fue asombrosa, ya que al describir lo que eran los elementos, pues mejoraron lo que era el descubrimiento, y que esto lo hizo pues muy importante para descubrir nuevos compuestos químicos a lo largo más que todo a lo largo de los tiempos. Mientras más se habían descubierto, más descubrimientos de la tabla periódica se tomaban dentro de los que ya habían, de los que Mendeleev ya había descubierto. Estos hechos condujeron más que todo a la aceptación de Mendeleev por la comunidad científica, y que esto teniendo pues el reconocimiento del prestigio hasta nuestros días, ¿verdad? Porque nosotros todavía conocemos lo que es la tabla periódica, y pues nos va a ayudar bastante conocer cada compuesto, cada componente, para que nosotros conozcamos de dónde surge cada compuesto químico, ¿verdad? Por ejemplo, John Dalton también fue un científico que dedicó parte de su vida para estudiar o introducir lo que era la teoría atómica de los elementos, y que estos representaban los elementos en forma de círculo, y que contenían dibujos en su interior, los cuales llegaban a redondear en gran medida los símbolos alquímicos. Dalton también supuso que tácticamente a la representación de los elementos propuesta por algunos científicos, estos pues representaban o ocultaban lo que era la realidad de los átomos. Dalton murió en 1844, y a causa de enfermedades o discusiones acerca de la existencia de los átomos, creo yo que esto, o más que todo lo que he conocido, pues esto le dio como el querer saber más, pues tomó su vida en realidad a la ciencia.
De igual manera, pues la fuerza de Mendeleev, por otra parte, fue más que todo la madre de Mendeleev pues hizo un viaje muy importante para que su hijo pues pudiera instalarse en lo que fue la universidad, para que él tuviera más reconocimiento y que su hijo pues más que todo pues sentía esa inteligencia que tenía, y que por ejemplo al principio quizás surgieron algunas pues más que todo discrepancias, ya que al principio no fue conocido o no se quiso, pues no lo quisieron aceptar en algunas universidades, pero finalmente pues se resolvió a favor de lo que fue Mendeleev, y ayudó a lo que fue más que todo al descubrimiento de la tabla periódica desde sus inicios hasta el momento en la actualidad. Bueno, el día de mañana vamos a seguir un poquito más hablando del tema, acerca de cómo está compuesta la tabla periódica. A lo largo de esta semana también vamos a estar hablando de esto. Espero que les haya servido un poquito la explicación. Vamos a leer un poquito más del libro en la página 86, que nos va a ayudar para escribir y conocer lo que es el origen de la tabla periódica. Gracias y buen día.